noches con todos. Muchas gracias, licenciada, por la presentación. Vamos a comenzar justamente. Voy a empezar a compartir las diapositivas. Ustedes me comentan si es que justamente se llega a ver, licenciada. Sí, es correcto, licenciada, sí se logra apreciar. Ok, muy bien. Vamos a empezar ese tema que es aprendiendo a convivir con niños con TEA y TDAH, comenzando justamente por definir qué es un trastorno del espectro autista, que es un trastorno de neurodesarrollo de origen neurobiológico de inicio en la infancia que afecta en el desarrollo de la comunicación social, la conducta y presenta comportamientos restringidos y repetitivos. Según el DSM-5, tenemos que una de las características que va presentando un niño con TEA son las dificultades en la interacción social, es decir, presentan una dificultad para mantener una comunicación bidireccional, para justamente expresar sus emociones, la intención de querer compartir sus intereses, lo cual genera justamente que tengan actos fallidos de establecer amigos para poder desarrollar el juego imaginativo. Otra de las características que vemos es la dificultad en la comunicación no verbal, presente al momento de interactuar de forma de establecer el contacto visual, de poder justamente conocer, expresar y también comprender la expresión gestual de la otra persona. Otra dificultad son las características, justamente la parte de la estereotipia, que son los movimientos repetitivos, ¿no? Tanto a nivel motor, en algunos casos los niños tienden a, de repente, a palmear o a golpear en la mesa, ¿no? Y otra forma es la parte verbal, que tienden a repetir mucho una frase de forma también a veces angustiante o repetitiva, que es la adición justamente a las rutinas. Yo me acuerdo mucho que tengo un paciente que tendía mucho a decir, ¿no?, de forma repetitiva, Miss, ¿qué sucede? Miss, ¿qué es esto? Pero a pesar de tenerme al costado, tenía esa necesidad de hablarlo, a pesar de estar pintando, ¿no? Otra forma justamente de ver esta adición a las rutinas es en algunos casos de los niños que tienden a tener la misma estructura o los mismos pasos para seguir o para realizar una acción, para la adhesión a las comidas, a querer probar ciertas comidas y no querer otros alimentos. En otra parte tenemos justamente también otra característica, es la hiper o hiporreactividad. Disculpen. Disculpen, es la... Ya no se cambian las diapositivas. A ver. A ver, me comentan que tiene dificultad para el cambio de diapositivas. Llegan a ver cuando estoy cambiando las diapositivas. No se comparte todavía, licenciada. A ver. Ahí ya estamos. Bien. ¿De esta forma sí se llega a ver? Sí. Ok, entonces ya lo dejaré ahí. Ok, como iba mencionando, ¿no? Justamente la dificultad en la parte de la hipersensibilidad. A ver, ya, ahora está. En la parte de la hipersensibilidad a nivel de lo que son justo los contactos, el poder justamente ver a ciertas texturas, quizás para muchas personas puedan ser, por ejemplo, los sonidos de la licuadora, de las motos, normal, puedan tolerarlo, pero en estos niños justamente se están presentando esa sensibilidad, esa respuesta negativa, en donde a veces observamos que se tapan los oídos ante sonidos específicos, ¿no? O el poder tocar ciertas texturas, o por ejemplo, me acuerdo un caso de un pequeño que su mamá me comentaba que no podía ir justamente al mercado con él porque el niño decía, aquí en el mercado todo huele feo, no aguanto, tengo ganas de vomitar, ¿no? Porque son justamente olores en los cuales de repente han generado una fascinación excesiva a poder justamente sentir y distinguir esos olores que van generando cierta reactividad en su comportamiento, ¿no?
Algunos pequeños tienden a dar muchas vueltas a los objetos o la fascinación también por ver algunas luces. De acuerdo con el DSM-5 vamos a ver que hay grados, ¿no? Y tenemos el grado de dificultad número 1, que son pequeños con una necesidad de ayuda. Esos pequeños pueden interactuar, pueden iniciar una comunicación, una relación con otras personas, pero tienden a tener un interés mínimo y a veces también cuando llegan justamente a realizar estos contactos, como presentan justamente estos patrones repetitivos, generan interferencias a veces al momento de organizarse, de planificar, lo cual obstaculiza la formación de su independencia. En el grado número 2 tenemos a niños que necesitan una ayuda notable. En esta parte vemos a pequeños con un marcado déficit en la iniciación o unas respuestas muy reducidas ante una conversación. Se muestra también la inflexibilidad, la dificultad al cambio, lo cual va a generar un malestar o una muestra de irritabilidad cuando le va cambiando una actividad, se va rompiendo de repente una forma que tiene establecida en su rutina. A nivel del grado 3 ya presentamos a niños que necesitan una ayuda muy notable. En esa parte tenemos a niños con una dificultad en la parte de la comunicación, tanto verbal como no verbal. Al momento de socializar, tienen muy pocas interacciones, responden mínimamente a unos intentos de querer interactuar, a querer desarrollarse en su vida diaria, presentando muchas dificultades e inflexibilidades en el cambio de su rutina y el foco de atención, ¿no? Mostrando extremadamente dificultad en estos comportamientos que interfieren en el funcionamiento de todo su desarrollo a nivel global. Ahora vamos a ver lo que es el trastorno por déficit justamente de atención con o sin hiperactividad, que es el TDAH. El TDAH, según justamente la experta Isabel Orajales, ella menciona que este trastorno es como un efecto de bola de nieve. Tiene 3 componentes nucleares básicos que interfieren en el desarrollo de justamente de este trastorno, que son la parte de la inatención, en donde vamos a ver a pequeños con dificultad para prestar atención, para poder inhibir estímulos que no sean relevantes a un determinado contexto. Vamos a ver la parte de la hiperactividad, donde son niños con un continuo movimiento y la imposibilidad de poder controlar ese movimiento, ¿no? Son pequeños en donde muchas veces observamos que están levantándose cuando no es adecuado levantarse, el estar hablando, que es una forma excesiva, en la parte de la locuacidad, el estar teniendo movimientos incansables para poder autorregularse. De ahí también tenemos lo que es el otro componente, que es la impulsividad, en donde vamos a ver niños con TDAH que les cuesta o presentan justamente esta dificultad para poder desarrollar la forma reflexiva. Ellos pueden hacer cosas de forma inmediata, sin pensarlas, como por ejemplo de repente puede ser, ¿no?, que ustedes abran la puerta y el niño salga corriendo, sin medir de repente el peligro de que pueda haber un carro, que le puede pasar un accidente, ¿no? Ellos actúan de esa forma. Y es por ello que justamente vamos a ver que dentro de esos trastornos hay similitudes, como es la presencia en la dificultad de la atención, la impulsividad y las interacciones sociales. Pero también hay diferencias marcadas entre estos dos trastornos. Uno de ellos es justamente en el caso del TEA, que es la dificultad a nivel de la comunicación social. La dificultad que se va presentando también dentro de los intereses, la presencia de intereses restringidos y de comportamientos repetitivos. En el caso del TDAH, vamos a ver muy marcado lo que son las dificultades de control de impulsos, de la organización, de la planificación y para prestar atención, donde no se presentan justamente esos intereses restringidos.
¿Qué podemos justamente emplear para poder ayudar a la mejora de esos trastornos? Lo que son justamente las rutinas con los pictogramas, que son símbolos visuales que van a facilitar la comunicación y la comprensión de la rutina, especialmente para niños que puedan presentar de repente una dificultad a nivel de lenguaje o también aquellos que necesitan de un apoyo visual. Ello le va a ayudar a predecir, a organizar su tiempo, a establecer estructuras, lo cual va a generar una ayuda en la sensación del autocontrol y también en poder reducir sus niveles de ansiedad. También tenemos justamente una parte de las metodologías que se han ido desarrollando a nivel de la investigación científica. Dentro de ellos tenemos el método TEACH, que es un modelo de intervención estructurada, donde se va a presentar un enfoque sistemático, estructurado para la enseñanza y el aprendizaje de las habilidades de niños con autismo. Esta parte de la enseñanza también justamente puede ser adaptada de forma individual en sesiones justamente a nivel terapéutico, como también de forma grupal dentro del colegio, que va a ayudar a que esos niños tengan una ayuda más visual, puedan tener gráficos, horarios, puedan facilitar la comprensión y la comunicación. Otra justamente herramienta que hay es el modelo de Denver. Es el currículo donde se va desarrollando justamente centrado en la intervención a nivel de las habilidades necesarias para acceder al desarrollo. Este va a fortalecer el desarrollo del valor de las recompensas en la interacción social, incrementará el repertorio de habilidades de comunicación social y aumentará la tasa del aprendizaje para prevenir justamente alteraciones en la experiencia del desarrollo. Otra estrategia que también se puede emplear son los PECs, que es un sistema de comunicación de intercambio de figuras, ¿no? Son justamente para pequeños no verbales, en donde se les va presentando la imagen para poder recibir el objeto deseado. Para todo este tipo de desarrollo de estos métodos es importante tener una relación positiva, ¿no? Tanto entre lo que es justamente la relación de los padres, la relación de la escuela con el menor. ¿Por qué? Porque en muchos casos justamente esos niños presentan esa falta de apoyo. Y a veces los papás sienten que cuando mi hijo es diagnosticado con algún tipo de trastorno, no se lo comento al colegio porque pueden alejarlo. Pero sin embargo, se puede observar que es necesario el poder tener esta conexión para generar estas adaptaciones, tanto al espacio familiar como al espacio escolar, para poder lograr, por ejemplo, en casa, entornos donde puedan generar calma, un espacio tranquilo en nuestros niños, para poder generar esa regulación reiterada y poder implementar también esas áreas o esos tiempos de regulación, trasladarlos también hacia el colegio. Y de esta forma, esta colaboración entre los padres, la escuela y un grupo justamente multidisciplinario, que sería en el caso de los terapeutas, como en este caso que es del equipo Resuli, que tiene un equipo multidisciplinario en donde vamos a ver el área de psicología, ocupacional, lenguaje, el área de aprendizaje, que son necesarios para fomentar el desarrollo y la ayuda de los niños de forma gradual y enseñarles justamente tanto con los padres a desarrollar la confianza y las habilidades de autocuidado, lo cual va a ayudar a superar las barreras justamente de dificultad que tiene el menor y empezar a fortalecer su desarrollo. Dentro de ello también vamos a ir justamente generando lo que son los grupos de apoyo, que ya actualmente también en el centro se están trabajando, en el caso de los niños con TEA, que nos ayudan justamente a generar estas comunidades donde
tanto individuos familiares comparten experiencias y recursos que ayudan al apoyo emocional, al ver también que otras familias también están pasando por los mismos procesos de repente que ustedes están sucediendo y piensan que otras personas no pasan por lo mismo. Disculpen. Ahora, una de las técnicas que podemos emplear justamente en este control de estos desarrollos ante una crisis, ante un evento de repente, ¿no? Como legalmente lo mencionan los berrinches, son los refuerzos. El utilizar un mecanismo de reforzamiento va a ayudar a incrementar la aparición de conductas adecuadas. El reforzamiento positivo nos va a señalar algo que a él le gusta, por ejemplo, ¿no? Si vemos que está haciendo una actividad, de repente su tarea, y de pronto observamos que nos mira, le podemos decir, muy bien, excelente, veo que ya terminaste. No le puedo dar un chócala, le puedo justamente abrazar, que son refuerzos que le van a ayudar a él a incrementar con palabras motivadoras. Por otro lado, vemos la parte del refuerzo negativo, que de repente justamente a mi hijo no le gusta colorear mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos ir brindándole dibujos pequeños y decirle, muy bien, colorea bien este dibujo y luego vamos a cambiar a otra actividad que de repente le guste más, le llame más la atención y de esta forma se va reforzando justamente el hecho de ir avanzando. Por otro lado, tenemos también la parte de la intervención ante una crisis, porque a veces a pesar de que uno intenta mantener la calma, estar tranquilo, el pequeño también se puede desbordar, ¿no? Se puede poner a llorar, a gritar. Entonces, ¿qué podemos utilizar nosotros ante una crisis? Cambiar de actividad, ¿no? De repente, mi hijo, como volviendo al tema, ¿no? Que estaba coloreando, no le gusta mucho, entonces vamos, te cambiamos con una actividad de repente de hacer rompecabezas, que sé que te gusta más. Lo dejamos unos minutos para poder incentivar nuevamente la actividad que más le gusta. Por otro lado, tenemos los rincones de la calma, en donde si su hijo está llorando, está generando justamente el querer golpear, lo podemos llevar hacia un lugar donde haya objetos que son de repente para él de su agrado, que son objetos de apego, de repente donde hay también justamente burbujas, pueden haber materiales sensoriales que le ayuden a tranquilizarse. Por otro lado, también es importante observar y analizar qué es lo que ha generado esa desregularización, porque en algunos casos, por ejemplo, en el caso de las docentes, cuando ellos tienen pequeños que los dejan en el colegio y desde el inicio están llorando, es importante que el padre pueda comentar, ¿no? De repente mi hijo se acostó tarde y por ello se levantó muy molesto, muy irritado. Entonces vemos que ese antecedente de la molestia, de poder gritar o de repente el poder agredir a un compañero ya está presente por la irritabilidad de no poder dormir todas sus horas. Es importante también que en una intervención en una crisis se pueda retirar todos los objetos peligrosos, reducir todo aquello también que pueda provocar una inquietud. De repente yo estoy en el salón de clases y está sonando una música, estoy viendo que va a haber, de repente van a danzar, ¿no? En el patio, justamente otro salón, cierro mi puerta, de repente cierro mi ventana para generar que el sonido no entre mucho. Y ante una crisis que se da dentro del salón, de repente cuando el niño está llorando, evitemos que los demás niños se acerquen. O en caso de justamente de la parte de la casa, evitemos que todos los familiares se acerquen a mirar, porque va a generar que el niño refuerce más bien esa conducta de querer llorar, o también pueda de repente quizás agredir a alguien. En la parte de, ya una vez que se suscitó esta crisis, ¿para qué hacemos después de esta crisis? Vamos a tener una intervención para la reparación. Cuando el niño ya está tranquilo, está calmado, podemos mostrarle afecto. Puedo abrazarlo, puedo empezar a hablarle,
hacerle de repente caricias, sobándole la espalda, la cabeza y explicándole justamente la situación por la que él se presentó, el comportamiento que no debería de realizar, y en ese momento tomar acuerdos, ¿no? De repente le va a decir, no me gusta hacer eso, entonces tomamos un acuerdo en común. En el caso del colegio, ¿no? Si es que de repente ha agredido a algún compañero, hablarle de la importancia de acercarse y pedirle las disculpas del caso, y a la vez mencionar que no es adecuado porque va a lastimar a alguien más y puede generar de repente un golpe. ¿Qué actividades yo puedo utilizar para mejorar mi convivencia en el colegio? De repente quizás ustedes me dicen, ¿no? Psicóloga, yo he realizado ya lo que usted me ha indicado, pero aún así observo que mi hijo, mi alumno está presentando justamente estas conductas repetitivas, no se mantiene quieto, se sigue moviendo, se levanta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo decirle a la mamá que pueda comprar estas ligas que ven aquí justamente en la imagen, que son unas ligas para hacer ejercicio. Las puedo poner en la silla y puedo generar que el menor, mientras que está haciendo una actividad, va a ir moviendo la liga con su pie. ¿Qué hacemos? Liberamos energía y el menor puede estar sentado. Por otro lado, si es que de repente a él no le calma la liga, podemos también utilizar los spinners por momentos que pueda girar y en otros momentos se guarda, o las pelotitas sensoriales. Es importante también trabajar la integración sensorial, ¿no? Para poder justamente agruparlos de forma social, realizando un trabajo por turnos, un trabajo por equipo, como por ejemplo de repente, ¿no? Yo veo que a un grupo de niños no le gusta trabajar con un niño en especial, de repente con Juanito, no le gusta trabajar, porque Juanito no deja que nadie toque sus cosas, no deja que los demás puedan compartir, entonces se aburren. ¿Qué hago yo? Puedo empezar jugando. Puedo jugar, por ejemplo, con la gallina ciega, ¿no? Me los llevo a todos al patio y les pongo las vendas en los ojos, yo como maestra, y me pongo a buscar. Localizo a un compañero, le pongo la venda y el compañero tiene que buscar. De esta forma vamos a ayudar a integrar al menor y a todos los compañeros para que puedan ver de que se puede ir trabajando en equipo a pesar de las dificultades que se van presentando. Y gradualmente al menor le vamos ayudando en ir compartiendo, en ir regulando y estableciendo espacios en los cuales pueda compartir ciertos objetos. También podemos generar pausas activas como estiramientos, caminatas cortas, y lo que es la parte de los rincones de la calma, podemos emplear un botiquín de la calma en donde pueda estar lleno de objetos que al menor le gusten, ¿no? Por otro lado, en el caso de los niños con TDAH, es necesario repetirles verbalmente, paso a paso, lo que se va a ir realizando. Si yo observo que la indicación fue muy larga, lo puedo ir reduciendo por actividades más cortas para que él pueda lograr el objetivo. Establecer el contacto visual. Puede ser justamente a nivel físico también, que le puedo tocar su mano para asegurarme que haya escuchado la indicación. Emplear palabras motivadoras. A ellos son niños que justamente les gusta mucho lo que son los retos, el poder lograr algo, normas cortas y claras y la utilización de autoinstrucciones. En el caso de los niños TEA, funciona mucho el hecho de poder realizar las conductas a veces que ellos mismos hacen, como por ejemplo tumbarse al piso, mirar boca arriba, el poder contar hasta 10, el poner un poco de música también nos relaja en algunos casos, en otros casos el pintar, puede ser el pintar a través de los témperas, a través de colores, en otros casos también lo que son los juegos de apego, los juguetes de apego que le ayudan a regularse, el llevar al menor a lugares justamente seguros y retirar lo que son justamente los objetos peligrosos.
Otro caso para poder ayudar a esos niños cuando están agrediendo quizás a otra persona o a sí mismo es la parte de la contención física. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir de repente que mi hijo o mi estudiante pueda lastimarse o lastimar a otro. Es necesario, en el caso de ser docente o de repente de pregunta, solicitar la autorización del tutor. ¿Por qué? Porque yo lo voy a agarrar de los brazos para evitar que se mueva. En caso también sea justamente necesario, porque de repente patea, lo puedo agarrar de atrás, agarrarle los brazos para evitar golpes con las patadas, poner mi pie hacia adelante en caso que él quiera tumbarse o quiera golpearse en la cabeza. En casa, ¿qué actividades puedo ir desarrollando yo para mejorar la convivencia? Son, por ejemplo, los juegos con cartas, con los tableros, las estrategias, la imaginación por metas, ¿no? Que van a desarrollar los procesos a nivel cognitivo, que me ayuda también para la parte de la atención. Las actividades de deporte, ¿no? Que puedan ir liberando la energía. Los juegos a través de las SOAS, el realizar yoga para ayudarlos a calmarse, a mantener justamente sus espacios de calma. La actividad como también la parte de la reflexión, que son la parte de los rompecabezas, las adivinanzas o los cubos Rubik, que van a ir buscando las imágenes. Y otra actividad también que puedo utilizar es la actividad musical, para aprender a tocar un instrumento, para cantar o para bailar. Es muy importante también el hecho de establecerle horarios, rutinas, tareas y deberes que van a ayudar en su eje de la organización y de la planificación. Y el poder observar que también puedo generar una recompensa, ¿no? A través de la economía de fichas, el poder generar algo tangible, quizás pueda ponerle de repente vamos a hacer gelatina, vamos a realizar de repente en esa actividad tienes 10 minutos más para ver televisión, ¿no? O de repente quizás como me acuerdo de un pequeño que le gusta comer pizza, entonces como no puede comer pizza todos los días, con la mamá se va estructurando, ya los días sábados puede comer pizza, entonces le pongo ahí, ¿no? Sábados, pizza, entonces para que aprenda a ir esperando y a la vez ir reforzando estas conductas de aumento de comportamientos adecuados. Mediante justamente todos estos casos podemos ir observando algunos testimonios que son, por ejemplo, ¿no? De profesionales que han tenido, como por ejemplo en el caso, ¿no? Del creador de Pokémon, que ha tenido o que ha sido diagnosticado, mejor dicho, con TEA y TDAH cuando era pequeño. Pero vemos que ante estas dificultades que él ha ido teniendo, ha logrado ir desarrollando justamente estas expresiones que van a generar a lidiar de repente sus trastornos, como por ejemplo cuando él ha sido aislado y esa dificultad para conectarse socialmente con los demás, que generó en él una inseguridad, pero su pasión por los insectos, su imaginación que fue creando, fue desarrollando el concepto del famoso dibujo que quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes hayan visto, que es Pokémon, ¿no? Inspirado justamente en su amor por coleccionar estas criaturas y conectarlas a través de un juego. Observamos que esta fascinación que él tenía le ayuda a lidiar, ¿no? Con los desafíos de sus trastornos y pueda crear algo innovador y revolucionario. Otro caso que tenemos justamente es del actor Dan, en donde él fue diagnosticado con el síndrome de Tourette, que está muy asociado al trastorno TEA, y su forma de pensar creativa, su forma que vieron influenciadas con este trastorno, ya que tiene muchos tics repetitivos, ¿no? Van a generar en él un interés, una fascinación por lo extraño y lo único que va dentro de su mente. Y estas pasiones y talentos únicos aquí le van a ayudar a desarrollar estas áreas creativas, donde podemos ver que el autismo no solo es como un obstáculo, sino como una parte de que las personas pueden ser especiales, pero pueden ir desarrollándose a lo largo de su vida.
Es por ello muy importante recordar que ante todo son niños. Ellos les cuesta pensar quizás de forma abstracta y pueden desarrollarse más a través del pensamiento concreto, a través de una organización visual. Es importante que uno como padre, como maestro, pueda distinguir el hecho de si el niño no quiere hacer una actividad o no puede hacer una actividad y que necesita de un mayor apoyo. Brindarle ese apoyo y ese seguimiento para la realización de lo que justamente él pueda necesitar para hacer, para lograr y culminar una actividad. Identificar estos factores detonantes que generan estos estallidos en justamente los menores para evitar que se estén repitiendo y ayudarles a ellos a un mejor desarrollo, ¿no? Recuerden tanto que el TEA como el TDAH no son obstáculos insuperables, sino que se caracterizan cuando se necesita una mayor apoyo, una mayor habilidad para el desarrollo de una comunicación. Y es importante entender y aceptar las diversidades que se van generando a nivel cerebral en el desarrollo justamente humano, por lo cual al inicio puede aparecer como una debilidad, pero esa debilidad se pueda transformar a lo largo del tiempo como una fortaleza. Y es por ello muy importante que uno debe de querer sin condición a todos los pequeños, sean sus hijos, sean familiares, sean de repente sus alumnos o justamente personas de su entorno que hayan podido observar, que hayan podido convivir con ellos y de repente quizás cuando los han visto de repente en los carros, poder aceptarlos y quererlos. Eso sería todo, espero que les haya gustado la presentación. Aquí les dejo algunas bibliografías. Bueno, vamos a iniciar con el tema de la ronda de preguntas. Hay algunos papitos que ya nos han dejado sus preguntas ya desde algunos días con anticipación, licenciada, y se lo voy leyendo, dice. Una de ellas es, ¿cuál es la mejor forma de interacción del niño TEA, alrededor de 8 años, cuando tiene una crisis y su hermana quiere ayudarlo? Y su hermana quiere ayudarlo. Una, empezar justamente por buscar, como le decía, ¿no?, los objetos de calma para ir generando en ellos un establecimiento en la intervención del contacto. Asegurarse que pueda ir estableciendo lentamente la integración en la interacción. ¿Para qué? Para evitar estallidos muy fuertes, ¿no? Eso quiere decir que de repente tengo muchas piezas que a ellos les gustan estar rebotándolos, haciéndolas sonar. Entonces, si viene mi hermana y me agarra una pieza, pero más que me diga, no, vamos a jugar, eso genera que él llore, entonces lentamente me voy acercando. Puede ser justamente con sonidos táctiles, le puedo ir brindando, puedo ir tocándole la manito para ir estableciendo un contacto de manera física y posteriormente visual, para que me pueda reconocer y a la larga poder ir ayudándole en un sistema de justamente a nivel de refuerzos. Ok, muy bien. Aquí tenemos también otra pregunta donde indican ¿cuánto tiempo es recomendable hacer una reevaluación? En el caso de las evaluaciones, ¿no?, son a nivel del área de neuropsicología. El área de neuropsicología, las reevaluaciones lo tienen a 1 año, ¿no?, para ir viendo cómo va su desarrollo y su progreso en las evaluaciones. Ok, muy bien. Tenemos otra consulta donde dice, ¿cuál sería la forma más adecuada de poder romper una rutina negativa en un niño de alrededor de 5 años? En la parte de la rutina negativa hay que identificar, ¿no?, qué es lo que ha estado haciendo el padre o la madre o los cuidadores para ir incrementando esa conducta. Como por ejemplo, puedo recordar de repente había un pequeño que me acuerdo yo que para que no llore le daban el dulce.
¿no? Entonces el menor se acostumbró a, yo lloro, me tiro y me dan un dulce. Porque lo hemos ido cambiando esta conducta de tirarse para recibir un dulce. Como por ejemplo el evitar que sea la persona que le haya dado el dulce y el niño, bueno, en ese instante va a llorar, lo vamos a dejar en su rincón de la calma donde él pueda llorar y ver que no va a haber el dulce. Pero posterior a ello le agregamos de repente un juguete, ¿no? Que le va gustando, le va llamando la atención, o ponemos de repente las burbujas y pueda justamente este pequeño levantarse y empezar la distracción, empezar una nueva actividad y evitar estas sensaciones de justamente malestar por querer el dulce. Ok. Muy bien, licenciada. Aquí tenemos una última pregunta. Dice, ¿toda la familia debe de asistir a escuchar la retroalimentación en la terapia? En la terapia no es indispensable que vengan todos, pero lo que sí es necesario que la persona que acompañe, ¿no? Que puede ser un familiar que acompañe al niño, pueda recibir las recomendaciones de la terapeuta y que estas recomendaciones sean replicadas en todo el entorno. Que estas recomendaciones que se le indica a la madre, poner las normas, todos los miembros de la familia que están involucrados en el cuidado o que justamente estén en la interacción puedan realizarlo, ¿no? Que si el lenguaje de repente que mamá dijo A será, todos puedan decir A con la misma indicación. Ok, licenciada. Bueno, entonces eso sería todas las preguntas correspondientes de nuestros papitos. Más bien, agradecerle a la licenciada Catherine por esta exposición maravillosa e importante en la cual de nosotros podemos aprender a poder diferenciar el tema de niños con TDAH, niños con TEA. Y también a poder convivir con ellos, estar psicoeducándonos constantemente en este aprendizaje y de la mano también con el Centro Renzulli, prestando los servicios de evaluaciones, terapias y estimulación temprana. Con eso sería todo, culminamos, hacemos una pequeña captura de pantalla y eso sería todo. A ver, un momentito por favor, capturamos. Listo. Eso sería todo. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, estimados. Nos estaríamos volviendo a ver muy pronto. Gracias.